¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, darle la bienvenida a este curso de especialización en planeamiento y control y almacenamiento en obras con las Planner System, el cual estará aplicado a la construcción, ¿no? Em, no sin antes quisiera de alguna otra manera presentarme. Soy el ingeniero John Inasi Vincha. Tengo ya 14 años de experiencia en el mundo de la construcción. Eh, He estado como ingeniero de control de proyectos, ingeniero especialista en costos y presupuestos, ingeniero de planeamiento. Actualmente me desempeño como gerente de subcontratos en el Hospital Irén Sur, aquí en Arequipa. Desde ya, darles la bienvenida a este hermoso curso, diría yo, en el cual vamos a aprender a hacer una programación diferente, diría yo, en el sentido que estamos acostumbrados a tener una planeación o un planeamiento muy tradicional donde casi todo es rígido a nivel de la construcción. Para ello quisiera de alguna otra manera conocerlos, de manera tal vez saber en qué se desempeñan, cómo se desempeñan. Algunos de ustedes, no sé si tengan alguien a bien de poderse presentar dentro del curso. Tal vez, Abner, si nos pudieras comentar un poquito en qué te desempeñas, o al menos quisiera saber eh, si ya han conocido o saben qué es Last Planner System, en qué tipo de proyectos tal vez se encuentran, o si ya alguno de ustedes ha conocido la metodología. Bueno, iremos aprendiendo de todas maneras sobre lo que es Last Planner System durante todo este curso, el cual vamos a ir desarrollándolo paulatinamente y el cual vamos a ir explicando dentro de un momento, ¿no? Yo quería iniciar tal vez la presentación desde un enfoque donde ustedes puedan tener la participación. Sí, César, no sé si puedes abrir el micro, por favor, no se te escucha, o si se me escucha bien, si ustedes me pueden escuchar, tal vez. A ver, queridos participantes, si tienen comentarios, ya está abierto el micro para todos ustedes. A ver, buenas noches. César ¿Qué tal? Montenegro les saluda. Yo soy desde el Ecuador. ¿Me escuchan? Claro que sí, César. Sí se te escucha. Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo le va? Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la atención. Sí, soy ingeniero civil. Tengo ya más de 15 años de experiencia. Eh, Tengo conocimiento teórico de lo que es las planes, pero en realidad no he podido aplicarlo ya en la práctica, en lo que es en obra. Por eso es el afán de seguir aprendiendo y algún rato ya hacer, poderte tener en la práctica, ¿no? Lo que es de las planes, lo que es la planificación en este tipo de obras civiles, que es una metodología ya diferente, ya es una metodología que tú planificas de final a inicio, que es muy diferente a lo que normalmente se planifica actualmente, ¿no? Que es de inicio a final. Y además, este tipo de metodología es ya no individual, sino es grupal. Ya todas las personas que van a formar parte del equipo son los que empiezan a programar. Eso es lo que tengo entendido y no sé si estoy equivocado. Muchas gracias, César. Efectivamente, el Last Planner System hoy por hoy, tiene el objetivo de hacer una programación no tradicional, sino desde el entorno colaborativo. ¿Y por qué digo colaborativo? Porque se involucra desde el obrero que trabaja en la ejecución
de la partida, de las actividades que ustedes puedan desarrollar día a día, hasta el ingeniero, que es quien planifica y organiza los recursos para que un proyecto se pueda desarrollar, ¿no? Y justamente uno de los puntos que estábamos poniendo dentro de lo que es planeamiento y control en este curso es indicar o dar a indicar que una programación no se emite hacia un sistema, sino se genera para poder generar compromisos que sean confiables en campo. ¿Y por qué digo confiables? Porque necesita tener un compromiso de ejecución abordado desde la liberación de las restricciones. Por ello, en este curso, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entender qué es un flujo en el Last Planner System y por qué es importante el flujo en el Last Planner System. ¿Qué más vamos a aprender? Pues vamos a aprender a controlar las restricciones que podamos tener a nivel de ejecución de un proyecto, medir de alguna otra manera el porcentaje de la programación, del cumplimiento de la programación, aunado a poder gestionar las causas del no cumplimiento de estas actividades que se pudieran haber programado en el proyecto, pero desde un enfoque de no a la culpabilidad, sino de poder de alguna u otra manera aprender de esas lecciones que nos pueda dar la restricción a nivel de ejecución. A su vez, tendremos una ruta de implementación para su obra y hacia sus subcontratistas, ¿no? El objetivo, de alguna otra manera, de la presentación o de este curso es que no tengamos un cronograma más a nivel de proyecto, sino lograr efectivamente que la producción pueda ser comprometida o pueda tener el ingeniero de producción un compromiso, pueda liberar las restricciones que se puedan haber evidenciado a lo largo de la planeación y que al poder gestionarlas se pueda cumplir de alguna u otra manera la ejecución de las actividades planeadas durante el proyecto. ¿Cuál va a ser la ruta de alguna otra manera del curso, en este caso de esta clase que estamos teniendo? Pues vamos a, de alguna otra manera, hacer unas preguntas donde nosotros vamos a ver cuál es el dolor real que tenemos en la obra, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los principios del Last Planner System, cuál es la arquitectura que pudiéramos tener a nivel del sistema, qué es un look ahead, qué son unas restricciones, un pequeño break para podernos tal vez eh, mover un poquito para no estar, tal vez sabemos la hora en la cual estamos, y vamos a terminar con el tema de un PPC y una causa de no cumplimiento para que ustedes puedan tener una idea de cómo se podría implementar las Planner System, ¿no? De manera macro, de manera general, porque esto es nuestra primera clase, y ya en el desarrollo del curso, pues ir implementando cada una de estas herramientas que podemos tener en el Planner System, ¿no? Y pues vamos a empezar de alguna otra manera con cuál es el problema que nosotros pudiéramos tener en una programación, ¿no? Y con ello quisiera de alguna otra manera nuevamente abrir el micro hacia ustedes, independientemente de lo que se pueda ver aquí en la presentación, que ustedes me puedan decir cuáles creen ustedes que es el problema en una programación. A ver si alguno de ustedes se anima a abrir su micro. Buenas. O si no, hagamos algo. Tengo acá un Menti. A ver si ustedes pueden, por favor, escanear
este QR. Me avisan, por favor, si que se puede visualizar y si que lo pueden escanear. ¿Me confirman si ya lo llegaron a escanear? Tal vez en el chat. ¿Qué tal, Abner? Ingeniero civil, ya has estado en proyectos mineros, construcción. Buenas noches, ingeniero. Ahí disculpe, desde hoy que me preguntó, pues no se podían activar los micrófonos. Sí, 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 seguramente. soy Abner Pacay, mía de Guatemala. Un La gusto. verdad que para mí las planes es algo nuevo. La verdad que me ha llamado la atención por el tema de la organización, ¿verdad? De un proyecto, ya que sí he estado en varios proyectos. Pues se lleva al final los controles a través del proyecto y todo eso, pero por lo que más o menos he logrado entender en lo que he investigado, ¿verdad? Que es lo que yo tengo conocimiento de las planes, es que, que las planes pues nos ayuda a mejorar procesos, nos ayuda a llevar un mejor control de obra. Es como que un control un poquito más minucioso, ¿verdad? Entonces, y la parte que también me gusta es que se involucra a varios, ¿va? O sea, se involucra al equipo y creo que eso es una parte importante, ¿verdad? Ujú. Sí, efectivamente, como tal, lo has dicho hoy en día, el Last Planner System, si bien es cierto, eh, es es una metodología que ya tiene varios años en el mercado a nivel internacional. Eh, Recientemente se está empezando a estandarizar, se está empezando a llevar más hacia la construcción, a poder industrializar la ejecución de las obras y tratar de sacarnos de la programación tradicional que estamos acostumbrados a a hacer tal vez una ruta crítica, ¿no? Estática a nivel de planeación, ¿no? Aquí empezamos tal vez a manejar lo que son lotes de producción, ¿no? Y pues vamos de alguna otra manera cambiando la mentalidad de cómo se debe programar. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño juego. Espero me confirmen si ustedes pueden visualizar de alguna otra manera. Ahí tengo dos participantes que están en línea, que son, no sé si alguien más se va a llegar a conectar, tal vez en ¿verdad? ¿Me llegan a escuchar? Bueno, buenas. Sí se le escucha, ingeniero. Sí, quería saber si llegaron, bueno, tengo un solo participante que está en el Menting, no sé si llegaron a escanear el QR y si pudieran ingresar. Vamos a hacer una pequeña preguntas ahí y ver cómo de alguna otra manera estamos en el Last Planner. Tengo dos participantes. Vamos a tratar a ver si de alguna otra manera se puede empezar. A ver. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal del Last Planner System, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles creen que ustedes son el objetivo principal? Ahí tienen unas cuatro alternativas. Tal vez es aumentar el costo del proyecto, reducir el tamaño del proyecto. Mire, por ejemplo, ¿no? Mejorar la confiabilidad del plan. Efectivamente, ¿no? El, el principal objetivo de las Planner System es mejorar la confiabilidad del plan. Ahora vamos a tal vez hacer una segunda pregunta. A ver si, no sé si tenemos alguien más que se pueda unir.
Tenemos 3 participantes. Vamos a ver unos segunditos más para poder ver si alguien más se llega a unir. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿quiénes participan más en la planificación detallada de una programación? ¿Los últimos planificadores? ¿Solo la gerencia? ¿Solo los diseñadores? ¿Solo el cliente? Dice, ¿no? ¿Quiénes creen que participan más en la planificación detallada, ¿no? El, Last Planner, si no estoy mal, indica de que es el último planificador y es Ah, las personas que en realidad ejecutan el trabajo. Son las personas que eh, nos ayudan a estimar más directamente el tiempo que se puede generar cada actividad, no como el tradicional, la programación tradicional del proyecto que solo una persona estima y a veces no se cumple esa estimación de las actividades durante todo el proyecto. efectivamente, ¿no? El último planificador o Last Planner System o Last Planner como dice, Last Planner ¿qué significa, no? Último planificador. ¿Quién es el último planificador? Aquel que está en campo, aquel que hace los trabajos. ¿Quién más que él para que pueda darnos a nosotros cuál es la estimación de la duración, cuánto tiempo se va a demorar en ejecutar el trabajo, qué complicaciones tiene durante la ejecución del trabajo? ¿Qué restricciones tiene para poder desarrollar un trabajo? Por ejemplo, no sé, pues no podemos poner, tal vez queremos hacer el montaje de una viga de acero, tal vez de un tonalaje considerable en una estructura de 2 niveles a nivel de todo acero, de un acero estructural, ¿no? Nosotros podemos mentalizarnos, decir, sí, necesito un camión grúa, necesito un vigía, necesito un montacarga, ¿no? Pero ¿quiénes son de alguna otra manera, el llamado o las personas que nos pueden dar las restricciones de campo, ¿no? ¿Quiénes son? Justamente los obreros. ¿Y qué es lo que hace de alguna otra manera el Last Planner System? Es hacer participar a esos obreros o a esa parte obrera para que nos puedan ayudar a poder planificar. No sin menospreciar la ingeniería, ¿no? Sino es un complemento que hace justamente que la planificación de la obra sea más confiable, que justamente es uno de los objetivos que hemos estado mencionando hace un momento en el tema de las Planner System, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con la clase. Vamos a seguir, ¿no? ¿Qué decíamos acá? El problema no es programar, es hacer que el flujo ocurra. ¿Y cómo hacemos justamente que el flujo ocurra? ¿No? En una programación tradicional, por lo general, el cronograma es impuesto desde oficina, desde la central, ¿no? Nos dicen, ya, este es el cronograma, esta es la ruta crítica, ustedes tienen que ejecutar, ¿no? Después que nos dicen, el frente liberado, los frentes liberados tardemente o parcialmente son tales. Las reuniones que revisan el atraso no tienen compromiso, nos pueden decir, ¿no? O el subcontratista reporta avances sin confiabilidad. Esos son los problemas que generalmente nosotros tenemos dentro de una programación o dentro de una obra tradicional que se ejecuta con un cronograma estático, ¿no? Porque lo que nos dice generalmente el tema de la programación es que nosotros tenemos que seguir la ruta crítica para evitar tener retrasos. Y nos olvidamos de las holguras, nos olvidamos de que una actividad se puede convertir en crítica y X cosas, ¿no? Sin embargo, con las Planner System, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Una planificación colaborativa, ¿no? ¿Con quiénes? Con los que van a ejecutar realmente los trabajos. Evitar restricciones visibles, ¿no? Antes de prometer
un tiempo de alguna otra manera a nivel de la ejecución del proyecto. Buscar tal vez compromisos semanales medibles, ¿no? Una de las herramientas muy importantes a nivel de la planificación con Last Planner System es que nosotros necesitamos que se pueda medir. Aquello que no se puede medir, olvídense, no es controlable. Y después, ¿qué más decimos, no? Que el aprendizaje nace del PPC, de la causa raíz de los no cumplimientos, de las lecciones aprendidas, ¿no? Que nosotros pudiéramos tener. Entonces, este cambio de lo tradicional hacia una programación no tradicional, una de las programaciones no tradicionales, porque hoy en día tenemos varias metodologías a nivel de una programación, es justamente el cambio clave que nosotros necesitamos buscar en nuestro equipo de trabajo. ¿Y por qué decimos de que debemos de buscar justamente esta sinergia o este cambio tradicional a una metodología poco convencional? Es para poder romper paradigmas, ¿no? De cómo se debe programar una actividad, ¿no? En la Planner System se utiliza mucho el tema de los lotes de trabajo, ¿no? De las ejecuciones por secuencia o en trenes de trabajo, ¿no? El pool planning que le suelen decir, ¿no? Entonces, la Planner, ¿qué es, no? Es un sistema de producción y no solo una técnica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar? Miren, en esta presentación, la idea es que no sea tal vez un monólogo, ¿no? Si ustedes quieren de alguna otra manera participar, levanten la mano o de alguna otra manera abran su micro y me interrumpen. No, no tengo inconvenientes en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos, no? Por ejemplo, en la imagen que vemos ingenieros tal vez, ¿no? Viendo una programación, una ejecución a nivel de campo, desde el campo, ¿no? Llevar la programación a campo, dicen, ¿no? ¿Para qué? Para que esto pueda ser visible no solamente por los ingenieros, sino también por la gente obrera. ¿Para qué? Para que puedan visualizar efectivamente cuáles son los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y las Ingeniero, sí, disculpe, ¿esta es una pool planning? no, es justamente un tema de un pool planning, ¿no? Es parte de un pool planning, ¿no? Ahí es donde se reúnen todos los que son trabajadores, o sea, jefes de cuadrilla, se reúnen los subcontratistas, inclusive si es posible que se reúna el gerentes y propietarios para que cada uno de ellos eh, genere su responsabilidad para poder cumplir tiempos y, Efectivamente. y dar su aporte económico en el caso de lo que son los dueños. Efectivamente, ¿no? Dentro de una programación de este tipo, invitamos a todos los actores, a todos los stakeholders que nosotros pudiéramos tener en la ejecución de un proyecto, ¿no? Claro que siempre hay que tratar de buscar la manera más ordenada para evitar también aglomerarnos y no tener tiempos muertos, ¿no? En todo lo que es las Planner System siempre tratamos de alguna otra manera de que sea una planificación limpia, ¿no? ¿Qué dice Lean? Básicamente es un tema limpio, ¿no? ¿No? Entonces, en Last Planner es parte, de alguna otra manera, del Lean Construction, ¿no? Que lo que busca es hacer que la programación no sea tan engorrosa, no tenga tantos vacíos de alguna otra manera, y buscan justamente involucrar a todos los stakeholders que nosotros pudiéramos tener a nivel de la ejecución de un proyecto y que nos permita evidenciar la mayor cantidad de restricciones que nosotros pudiéramos tener para poderlas gestionar. ¿Y qué buscamos justamente dentro de la conversación que se tiene entre la planificación y el campo? ¿No? Saber qué es lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, qué se hará y cómo se hizo. ¿Y por qué decimos justamente esa cadena a nivel de planificación? Porque aquello que nosotros evidenciamos que debemos hacer, ¿no?
es de alguna manera a nivel macro, a nivel general, ¿no? Y de ahí empezamos a bajar un poquito más y decimos, a ver, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿No? Desmenuzando aquello que nos pueda restringir la ejecución de un trabajo. Partir justamente desde lo macro, desde la parte general, o sea, desde el objetivo que nosotros tenemos, desde el punto donde nosotros queremos llegar, desde el hito de trabajo eh, eh, donde nosotros queremos alcanzar como un objetivo. O sea, nosotros siempre vamos como si fuéramos el cangrejo, acá le decimos en Arequipa, ¿no? Desde lo último hacia atrás, ¿no? De alguna otra manera. ¿Para qué? Para buscar justamente cuáles podrían ser nuestras restricciones a nivel de ejecución, que es justamente lo que hacemos cuando decimos qué es lo que puedo yo hacer. Después bajamos un poquito más y decimos, ¿no? Lo que se hará. ¿Qué se hará? La planificación semanal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer dentro de esa semana? ¿No? Los compromisos semanales, con lo cual nosotros vamos a poder medir al final de la semana y vamos a poder decir qué pude hacer, qué no pude hacer y cuánto fue mi confiabilidad a nivel de la ejecución del proyecto, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Indicamos justamente qué es lo que se hizo, buscando no el culpable, no buscando quién tuvo el error, sino buscando a aprender. ¿Para qué? Para que no nos suceda la siguiente vez, a la siguiente semana o al siguiente mes a nivel de ejecución. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que hacemos en un look ahead, que es lo que vamos a ver más adelante? Es justamente ver un plan a unas 3, 4, 5 semanas, 6 semanas. Nadie dice que un look ahead tiene que ser así, ¿no? Tajante, 3 semanas, 4 semanas, un mes de trabajo. No, depende mucho del nivel de programación y el nivel de proyecto que tú puedas tener. No es lo mismo ejecutar, por ejemplo, un proyecto que tiene 3 meses de ejecución que ejecutar un proyecto que tiene 2, 3 años a nivel de planeación, ¿no? No es lo mismo. Y los niveles de control que nosotros pudiéramos tener a nivel de la ejecución tampoco es lo mismo, ¿no? Hay mayores esfuerzos, mayores reuniones donde nosotros vamos a tener que plantear y ser objetivos, ¿no? El plan maestro, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué es el plan maestro? ¿Dónde queremos llegar? ¿No? Es nuestro mapa, de alguna otra manera, nuestro objetivo, donde nosotros queremos, el cual queremos alcanzar. El plan de fases, de alguna otra manera, es cómo vamos a secuenciar cada una de esas actividades, o sea, cómo nos vamos a comer ese monstruo de proyecto para poder nosotros ejecutarlo. ¿Cuál va a ser el secuenciamiento de las actividades que nosotros vamos a ir teniendo en el camino del día a día? El look ahead es qué vamos liberando nosotros a lo largo del proyecto, ¿no? De alguna otra manera, nos da un objetivo de cómo vamos a ir haciendo cada una de las actividades, pero ya sin un tema de restricciones o con restricciones para poder alcanzar a nivel de una gestión ordenada ese objetivo que nosotros tenemos. Ah, ok. Sí, si nos pudieran apoyar por favor ahí en la central para poder ir avanzando en la clase y voy abriendo, si no, el tema del micro para que ustedes puedan ir aportando sus ideas. ¿No? Y el tema del plan semanal, pues, ¿qué prometemos, no? ¿Qué prometemos hacer, como hace un momento decíamos, a nivel de la ejecución? Y el plan diario, ¿qué ejecutamos el día de hoy? En un plan diario, por ejemplo, nosotros sí seguimos haciendo controles, ¿no?
Creo que yo también estaba muteado, no me digan. Efectivamente, no se le escuchaba nada. Dígame desde dónde no me llegaron a escuchar para poder repetir tal vez la secuencia. O si se llegó a entender lo que es la arquitectura de las Planner. Parece No, que no. se le entendió hasta el plan semanal. Perfecto, bueno, vamos a de alguna otra manera entender entonces un poquito nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es un plan maestro? Básicamente es el mapa a donde nosotros queremos llegar, cómo queremos llegar, ¿no? Es nuestro objetivo principal, donde nosotros ponemos los hitos de alguna otra manera de dónde vamos a llegar y en qué plazo debemos de llegar, ¿no? Siempre el Last Planner System lo que hace es tratar de tener un macro, una visión general del proyecto para tener un objetivo macro y poder nosotros empezar a utilizar la ingeniería y poder llegar a eso. El plan de fase, ¿qué es un plan de fases? Cómo secuenciar justamente todas esas actividades y cómo, de alguna otra manera, comernos, como le decía hace un momento, comernos ese elefante que pudiéramos nosotros tener a nivel de ejecución. ¿Y cómo vamos a comer un elefante? Justamente a pedacitos, ¿no? De a pedacitos, de poquito a poquito. ¿Qué era el UKG? Pues el UKG es la liberación justamente que nosotros vamos a tener para poder hacer ese plan de fases, esa planeación que estábamos pensando, ¿no? ¿Y qué se hace justamente ahí? Se establecen las restricciones y se establece cómo se va a ejecutar ese, ese trabajo, liberando cada una de las restricciones con un responsable y en un determinado tiempo. El plan semanal, lo que se compromete el equipo a ejecutar en una semana y poder de alguna otra manera cumplir el objetivo. Pero ¿qué tiene que tener eso? Una medición. ¿Y cuál es esa medición? El PPC de proyecto, ¿no? ¿Y qué es el plan diario? Pues el plan diario es que ejecutamos el día de hoy. La ejecución del día de hoy no puede ser una ejecución improvisada, ¿no? No puede ser una ejecución que hacemos, vamos al día siguiente y decimos, ya señores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú te vas para allá, tú te vas para acá, a ver, cuatro, síganme, vamos a... No, eso es en la planificación tradicional. En el día a día que nos mata de alguna otra manera, ¿no? Una planificación diaria tiene que tener objetivos claros, metrados definidos, secuencia de trabajo, ¿no? ¿Y qué tiene que tener? Una medición también a nivel de ejecución. ¿Por qué? Porque ya nosotros a un determinado tiempo del plan diario podemos saber qué vamos a hacer, qué teníamos planeado y si lo vamos a cumplir. Por lo general, uno a las 3, 4 de la tarde ya sabe si va a cumplir o no va a cumplir su meta, ¿no? ¿Y qué dice justamente en la parte de abajo? ¿No? Dice, cada nivel reduce incertidumbre. Y yo lo asocio mucho, este tema, a una práctica recomendada, la 17R en tema de estimaciones o del ACC, ¿no? Donde nos dice que el nivel de estimación depende del nivel de ingeniería que tengas definido, ¿no? Y este tiene niveles de alguna otra manera. Iguales en el tema de la planificación, ¿no? Mientras más tú tengas definido, ¿no? El grado de incertidumbre de tu proyecto o el grado de, de incertidumbre que tenga la ejecución de los trabajos que tú vas a tener, mientras más lo reduzcas, mientras más chiquito lo hagas, vas a tener una planificación mucho más certera y vas a poder cumplir tus metas en el tiempo que tú te has planteado, ¿no? Y justamente lo que dice, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si el Luca Head no limpia restricciones, el plan semanal se convierte en una lista de deseos. ¿Y por qué decimos lista de deseos? Porque viene ahí la famosa frase, yo quería hacer, él quería, ¿no? Y en ese listado de deseos justamente está el tema de la no planificación, ¿no?
Bueno, hasta ahí. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda. ¿No? Creo que no. Bueno, sigamos avanzando. Ritmo de las reuniones, ¿no? Justamente una hora, pues no tenemos a veces mucho espacio para reunirnos. Tenemos un espacio pequeño, hay veces donde nosotros tenemos que acondicionarnos, ¿no? Pero para ello justamente está el tema de la disciplina, ¿no? ¿Y por qué les decía en un inicio que es muy importante ser objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes un objetivo de ejecución, si no tienes un objetivo de la reunión, tus reuniones van a ir incrementándose, incrementándose y van a ser una reunión de charla más que una reunión justamente de planeación de programación. Por ejemplo, ¿no? Una revisión de restricciones, de compromiso, de PPC y de causa de no cumplimiento, que es una reunión semanal, no puede durar más de 60 o 90 minutos. Más allá es una pérdida. Y tiene que ir con objetivos claros. Tiene que ir con indicadores ya analizados. Que pueda de alguna otra manera ser una reunión productiva. ¿Y qué es lo que busca justamente las planes System? Que todo sea productivo. Una reunión diaria es indispensable. ¿Por qué? Porque necesitamos coordinar frentes, ver seguridad, interferencias, arranque, empezar. Y esta generalmente tiene que ser entre 10 y 15 minutos. Un time box, ¿no? Como generalmente le suelen llamar en el Scrum. El look ahead, ¿no? La liberación de permisos, materiales, diseño y frentes, máximo entre 30 y 45 minutos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ver lo que ya hemos planeado desde nuestro plan, desde nuestro máster, lo hemos sacado, ya hemos visto sus restricciones y tenemos de alguna otra manera los responsables y cuándo lo tienen que levantar. Entonces vamos y simplemente tallamos, ¿no? Tallamos. ¿Para qué? Para que se cumpla. El tema de Last Planner System es un concepto, señores, de confiabilidad. Yo confío en ti, en que tú puedes hacer las cosas en el tiempo adecuado. Y el tema de la fase o el secuenciamiento de los hitos a nivel de la ejecución de los trabajos, cuando cambie un frente de trabajo, pues también, ¿no? Es importante. Siempre es bueno tener una, una organización que tenga claro, ¿no? Que tenga claro quién toma las decisiones, ¿no? Quiénes son, de alguna otra manera, quienes tenemos que pedir que se cumpla un compromiso y cómo de alguna otra manera se puede organizar el proyecto como tal, ¿no? Siempre debe haber, no digo que sea piramidales, no es la idea, pero sí es importante marcar ese hito, ¿no? De empoderamiento de un área, ¿no? Que pueda desarrollar o que pueda tomar una decisión. La planificación por fases, ¿no? Diseña de alguna otra manera el flujo, ¿no? De los trabajos antes de que nos podamos pelear por un recurso. ¿Y qué es lo que apuesta de alguna otra manera las Planner System? Justamente a evitar tener esas peleas. ¿Sí? Apostar por el flujo de trabajo siempre. Siempre se apuesta por el flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que de alguna otra manera, si el secuenciamiento de las actividades dependía de alguna otra manera de una actividad intermedia y se tiene que sacrificar de alguna otra manera el término de la actividad que ustedes tienen planeado, es mejor hacer el secuenciamiento intermedio. Porque si no, mañana más tarde
o al día siguiente no vas a poder secuenciar o acabar tus actividades por, de alguna otra manera, querer terminar la parte final, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos justamente en esta planificación? Partimos del hito contractual que nosotros tenemos, la entrega parcial, como dice acá, la actividad crítica en handoff y el trabajo ejecutable. Y aquí hay una pregunta muy importante que yo quisiera que ustedes lo hagan cuando ustedes planifican, ¿no? ¿Qué debe estar terminado y liberado para que el siguiente actor pueda iniciar sin esperar? ¿Y por qué? Justamente porque como hemos dicho, ¿no? Necesitamos siempre buscar que el flujo sea el que empuje ese trencito que ustedes han generado de trabajo. Bueno, el Luca Head, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? ¿Y qué es el Luca Head? Básicamente es el corazón del control preventivo de una obra. Es la herramienta más poderosa de las Planner System. Se dice muchas veces que debe ser a 4 semanas, a 6 semanas, pero en realidad no tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo mínimo, un tiempo máximo, porque depende mucho, como les he dicho, depende mucho del nivel de proyecto que ustedes tengan. Yo he hecho, por ejemplo, Luca G de 3 meses. ¿Y por qué hemos hecho Luca G de 3 meses? Justamente para poder planear la llegada de los equipos del hospital a obra. Porque necesitábamos destrabar de alguna otra manera la compra tal vez de los grupos electrógenos, de todo el sistema de los equipos de HVAC, ¿no? Que pudiéramos tener dentro del proyecto, ¿no? Lo que es lo que es aire acondicionado, ¿no? Eh, tener tal vez el tema de los ecógrafos, ¿no? Los equipos grandes que tenemos en el tema de los hospitales, o tal vez en el tema de gases medicinales, las centrales de oxígeno, ¿no? Que tienen que llegar sí o sí para poder probar todo el sistema, o el tema de la implementación, tal vez a nivel del sistema de data, ¿no? Que si eso no puede de alguna otra manera funcionar, tal vez el tema de la llamada enfermera, un montón de cosas que si ustedes no lo planean desde los 3, 6 meses, 4 meses, pues el tema de las importaciones hoy en día, hoy por hoy con la guerra que tenemos a nivel internacional, pues nos genera retrasos en obra. Y si no planificamos, nos genera un retraso mucho mayor. Entonces, Last Planner es una metodología, no es una herramienta, no es un papel, no es un formato. Last Planner es básicamente hacer planeación buscando que las restricciones sean atendidas de manera general, en todo sentido, ¿no? El trabajo ejecutable, buscando que el trabajo sea ejecutable. La actividad más el frente, más los recursos, más la información, más las condiciones seguras, pues estén totalmente mapeadas. La regla de práctica, como estamos poniendo, es ninguna actividad entra al plan semanal si tiene restricciones críticas o abiertas. Y eso es algo que muchos ingenieros lamentablemente hacemos. Y lo digo hacemos, ¿ah? Porque yo también suelo cometer tal vez errores durante la ejecución de un trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque decimos, no, yo sí puedo levantar la restricción dentro de la semana. Llegado el día, pasó que no nos dieron el permiso, que no se pudo ejecutar la actividad en tal horario. ¿Y qué pasó? Nuestro PPC cayó a un 50%, un 30%, confiabilidad cero, ¿no? Entonces, es muy importante justamente el hecho de poder tener
el tema de UCAGED muy presente, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Dice, vemos el diseño en los planos, vemos si están materiales, si tenemos los permisos, si sacamos los permisos municipales, si los equipos están, si la interferencia fue levantada o no fue levantada con el cliente, si la cantidad de horas hombre que nosotros estábamos estimando es la adecuada, si tenemos un buffer, no tenemos, todo ello es justamente parte de lo que, ¿no? Y aquí vamos a ver de alguna otra manera también el tema del registro de restricciones. Ese debe ser simple, visible, ¿no? Y alguien tiene que tener la batuta. Alguien tiene que tener esto, esta herramienta muy poderosa dentro del Last Planner System controlada. Porque si no tenemos alguien que esté de alguna otra manera detrás de este registro de restricciones, tallando, como digo, estando ahí con el dedo en la herida, en la llaga, hincando para que se den cuenta de que es una restricción, ¿no? Es una restricción, no se va a poder avanzar, no se va a poder gestionar, no se va a poder hacer de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? La actividad, vaciado de losa. ¿Cuál es la restricción? Liberar el acero y encofrado. No puedes vaciar losa si no tienes un protocolo de ejecución ya definido, ¿no? Y a veces, muchas veces tratamos de que eso sea un día anterior, ¿no? ¿Quién es el responsable? Calidad y producción. ¿Cuándo es la fecha límite para poder hacer esa liberación? Jueves 18. ¿Está abierto o está cerrado? Está abierto. Pucha, tengo que ir a buscar quién, la supervisión nos tiene que dar, ¿no? Entonces, ese registro de restricciones es muy importante, atenderlo, porque si no, no se puede programar, no se puede llevar a la programación a nivel de ejecución. Y vamos a tener justamente un nivel de incertidumbre. Si me levantan, no me levantan, puedo, no puedo vaciar. Y después no se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? No se gestiona lo que no se ve. ¿Y por qué decimos que no se gestiona lo que no se ve? Porque justamente, si no tengo un registro de restricciones, no tengo algo donde mapear, no tengo algo donde hacer las actividades, donde hacer, cómo hacer esas, cómo hacer ese seguimiento, estamos perdidos, estamos en la luna. Porque no vamos a gestionar nada, no vamos a tener nada, de alguna otra manera mapeado. Entonces, el registro debe cerrar la brecha entre lo que falta, entre falta algo y quién lo resuelve antes de comprometer la semana a nivel de ejecución. Bueno, este es el plan semanal, ¿no? Parte también de los controles que nosotros vemos en un tema de las Planner System o Lean Construction en algún lado, como le dicen, donde los compromisos tenemos que hacer que no se vuelvan deseos. Tenemos que tener un frente exacto donde nosotros vamos a ejecutar la actividad, ¿no? Que la actividad sea medible, sea trazable, que la cantidad o meta diaria sea algo que nosotros podamos controlar. Que las cuadrillas y recursos pues estén asignados, que los responsables se comprometan, ¿no? A hacer una actividad y que hagan lo imposible para cumplir esa actividad. Pero no quiero decir que también nos saltemos pasos, sino lo imposible en el sentido de poder liberar todas las restricciones que tengamos. Que el criterio sea terminar, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Una promesa válida es, el viernes entrego 120 metros cuadrados de losa del sector 2 con acero encofrado y protocolo firmado. Entonces, eso debe ser justamente el compromiso que se está firmando y se tiene algo que se va a medir, o sea, se tiene un sector denominado, ¿no? Se tiene una actividad que se va a realizar. ¿Y cuál va a ser el entregable?
el protocolo. Y eso justamente es lo que nosotros hacemos día a día, ¿no? En la ejecución de una obra. Solo que no la hacemos de manera sistemática, industrializada, ¿no? Simplemente decimos, hay que liberar la losa tal, el sector, ya vamos con el protocolo. Y va el ingeniero de calidad, hace firmar y todo el tema. ¿Y ya cuánto tiempo perdió? 3 horas. ¿Por qué? Porque el supervisor de obra no estuvo, eh, tenía otras actividades, no estaba el asistente, la bomba estaba por otro lado, el protocolo no lo tenían impreso, X cosas que puede pasar. Entonces, sin embargo, si tenemos un responsable, alguien que va a hacerle seguimiento en un sector específico y todo ello, pues sabemos qué tenemos que hacer. Y es muy importante, de alguna otra manera, lo que vemos en la imagen, ¿no? Tener un sistema visual. Esto es algo que generalmente se hacía hace mucho tiempo. Hoy en día ya este sistema, de alguna otra manera, de POSIT ha cambiado y ha mejorado, ¿no? Hoy en día tenemos la planificación 5D, por ejemplo, ¿no? Donde podemos ver en tiempo real cómo es el secuenciamiento en un 3D más, más industrializado, ¿no? El tema BIM hoy en día ha abierto ha abierto mucho el panorama, cómo se visualiza una actividad. Ya no la vemos en 2D, ¿no? En un papelito o en un plano, ¿no? Este es mi sector. Sino vemos de manera o a la mano, inclusive metrados, cantidad de horas sombra y X cosas que ustedes deberían de tener. Y la inteligencia artificial nos ha abierto muchas puertas. Así que hay que empezar a usarlas, digo yo. Las reuniones diarias, ¿no? Que son las reuniones de arranque, ¿no? Que nosotros podemos tener el día a día con el control de producción, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué hicimos ayer? ¿No? Buscar siempre qué nos quedó pendiente, qué hicimos, cumplimos la meta, no cumplimos la meta. De ahí que buscamos, ¿qué haremos hoy? ¿No? Buscar siempre esos dos panoramas. ¿Y complementarlos con qué? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Y qué coordinación requiere otro frente para que esto se cumpla? Ahora, eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos de manera diaria tiene que ser reemplazado por el plan, mejor dicho, ¿no? Que el plan semanal tiene que ser reemplazado por el plan diario. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos cómo nos medimos. No vamos a tener los compromisos semanales para poder agarrar y medirlos a la fin de semana. Y eso es algo que mucho nosotros, hoy por hoy, pues no controlamos. Bueno, hasta aquí. A ver, quisiera algún tipo de comentario. Ahora sí, abrirles el micro para ver cómo vamos. No sé si alguien tiene algo que comentar hasta el momento de la máster, de la masterclass que tenemos. Ingeniero, disculpe una pregunta. En la Sí, reunión semanal es lo que se calcula el porcentaje de promesas cumplidas. claro, efectivamente. Nosotros en la reunión semanal, más que calcular, es presentar. En la reunión semanal tú vas y presentas el PPC, ¿no? Porque ya se supone que tú has hecho el cálculo de manera anterior y presentas, indicas, ¿no? A ver qué pasó, qué no pasó. Ya hay un análisis del plan semanal en donde tú agarras y dices, pues, ¿no?
No cumplí por tales razones, no cumplí porque no hubo tal equipo, ¿no? Y a su vez planteas qué es lo que vas a hacer en esta siguiente semana, ¿no? Y cómo lo vas a hacer. Ese es el objetivo del plan semanal. Poder tener un análisis y poder sacar las lecciones aprendidas, la causa de no cumplimiento, las restricciones que has tenido a nivel de la ejecución durante toda la semana y poder plantear qué es lo que vas a hacer en la siguiente semana y evitar tener justamente las restricciones y las lecciones aprendidas que has tenido anteriormente. Aprender justamente de lo que tú has venido haciendo día a día, ¿no? Aprender. Sin que nosotros olvidemos cuál es el objetivo. Eso es lo que nosotros hacemos día a día y en la reunión semanal. No sé si tiene tal vez, si la consulta ha sido absuelta o Entendido, gracias, ingeniero. nada. Preocupe. No sé si tenemos alguna consulta adicional. No sé si la clase está muy, muy bien y todo se está entendiendo o todos están confundidos ahorita. Bueno, comentarles que todo lo que de alguna otra manera nosotros estamos ahorita conversando, que esta es de alguna otra manera una reunión introductoria al tema de las CITE, la vamos a ir desarrollando de manera más personalizada o más detallada en cada una de las sesiones, ¿no? Vamos a ir desarrollando poco a poco cada una de las herramientas que nosotros tenemos, vamos a ir viendo un tema de tal vez el formato, hacer un caso con ustedes y poder desarrollar de alguna otra manera cada una de estas herramientas y cada uno de estos pasos que nosotros hacemos día a día en un tema de un Last Planner System, ¿no? De un sistema del último planificador. Y como les he dicho en un inicio, el objetivo es que ustedes puedan aprender a desarrollarlo desde la manera más práctica. Esta es la parte introductoria, esta es la parte teórica, que algunas veces es lo más tedioso de entender o de poder canalizar hacia nuestros compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces el romper justamente ese paradigma, romper lo que de alguna otra manera nosotros tenemos como lo tradicional, nos cuesta. Llevarles una nueva herramienta y cambiarles el concepto de cómo se hacen las cosas es lo más complejo, diría yo, en este tipo de metodologías. Y en todas las metodologías que pudiéramos tener a nivel de mercado, ¿no? Hoy en día tenemos de alguna otra manera más herramientas con el mundo del internet, de la IA, de la tecnología, ¿no? Pero si no entendemos el concepto básico, difícilmente vamos a poder aplicar. Yo sé que hoy por hoy el tema de Last Planner, pues es algo que ya ha entrado en un boom a nivel de la construcción. En todo lado, hoy en día se aplica ya el tema del último planificador o el Lean Construction, como se puede decir a nivel de metodología general. Bueno, continuemos. ¿Qué es el PPC? El PPC, pues es un indicador, ¿no? Es un indicador de avance a nivel de lo que nosotros hayamos planificado en la semana. ¿Y qué es lo que mide? Mide la confiabilidad, ¿no? Que tiene justamente el cronograma que nosotros hemos lanzado en reunión. El compromiso de todos nuestros compañeros a nivel de gestión.
¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a entender si estamos planificando bien o estamos planificando mal. Y es una fórmula muy sencilla, ¿no? Son los compromisos cumplidos entre los compromisos planificados y sacar un porcentaje. ¿Qué es lo que nos dice de alguna otra manera la teoría? Nos dice que si nosotros tenemos un 85% de éxito a nivel de la planificación, pues estamos en un rango aceptable. Ya no decimos de que es óptimo, nada, sino aceptable. ¿Por qué? Porque podemos tener un 100% a nivel de PPC, ¿no? Y podemos tener un 60% a nivel de PPC, y no quiere decir de que son números fríos que debemos analizarlos así simplemente, decir, no, está mal, la planificación está mal. Pero sí nos da un indicador de cómo nosotros debemos de medir nuestro cronograma. Un PPC bajo no es un fracaso, sino es una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque evidencia que podemos mejorar. Entonces, no lo veamos como algo malo. Al contrario, muchos planificadores, cuando empiezan a implementar el tema de esta metodología, se topan justamente con ello, con PPCs por debajo inclusive del 50%, 30%. Pero qué es importante justamente en este tipo de curvas? Ver que la curva esté en ascendencia. Eso es un buen indicador de un PPC. Que no nos estamos quedando, que no estamos retrocediendo, ¿no? Porque como pueden ustedes ver aquí en esta curva, por ejemplo, ¿no? Empieza a subir, a subir, a subir, y de ahí baja. Uy, ¿qué pasó? Dicen, no, ¿cómo es posible que estamos con un PPC mal? No, puede ser un indicador de algo que nos puede dar a nosotros una alerta, ¿no? Y nuevamente volvemos a subir, pero el porcentaje de alguna otra manera de cumplimiento va en ascendencia. Que decíamos, la restricción no es cerrada, rendimientos no realistas nos pueden dar un tema de un PPC bajo, interferencias, falta de recursos. Entonces nosotros esquematizamos de alguna otra manera las causas del no cumplimiento del PPC a un 100%, un 80, un 90. ¿Qué son las causas de no cumplimiento? Pues es la métrica que cambia justamente el comportamiento de cada una de nuestras áreas. Nos ayuda a medir quién es el cuello de botella. Nos ayuda a identificar qué es lo que puede estar pasando en una determinada área. No quiere decir que es el culpable, ojo, sino simplemente que hay una deficiencia en algún lado, en algún punto de nuestra gestión. Puede ser por diseño, por falta de materiales, por frentes no liberados, mano de obra no calificada, equipos sin mantenimiento, el cliente puede ser una restricción, ¿no? ¿Y nosotros qué debemos de alguna otra manera hacer? Hacer una pregunta correcta. ¿Quién falló? ¿Qué se condicionó? ¿Por qué falló el sistema? ¿Qué nos permitió de alguna otra manera cumplir o no cumplir una determinada actividad? Por tanto, las causas de no cumplimiento deben convertirse en acciones de mejora, no en acciones de tipificar o de señalar de alguna otra manera algún área porque no cumplió, sino al contrario. Nosotros debemos de buscar ser un engranaje, ¿no? De buscar siempre el apoyo colaborativo entre las áreas y empezar a empujar codo a codo, hombro a hombro, el cochecito. ¿Para qué? Para que no falle. ¿Y que no falle? El cronograma, la planeación, el planeamiento. Bueno, creo que aquí de alguna otra manera hacemos un break. No sé si concuerdan conmigo
o continuamos, ustedes dirán. Nos vemos en 10 minutos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, continuaremos en ese caso con la presentación. A ver, vamos a volver nuevamente a la clase. ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Sí se logra ver? ¿Me escriben al chat o me confirman? Si me escuchan, buenas noches. Creo que ya se durmieron. Ah, sí estaban por acá. Ok, muchas gracias. A ver, la presentación sí se ve, ¿correcto? Sí se logra ver la presentación. Perfecto. Ok, bueno, vamos entonces a continuar con la clase. Nos quedamos en el tema de la causa de no cumplimiento. Como le decía, la causa de no cumplimiento deben convertirse en acciones de mejora para la siguiente semana, ¿no? Son las lecciones aprendidas que nos ayudan de alguna otra manera a interiorizar dónde estamos fallando, cómo estamos fallando, qué podemos hacer, cómo nos podemos de alguna otra manera integrar a la planificación. El tema de los roles, ¿no? De los roles es muy importante. Como decíamos en una parte de la presentación anteriormente, la, la jerarquía en un proyecto, si bien es cierto, ya Lean Construction, el tema de Last Planner System, los contratos estandarizados hoy en día a nivel de proyectos, ¿qué es lo que nos dan como una lección aprendida? Es que la gobernanza en un proyecto es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quién promete, quién libera y quién controla? Es algo que nos tiene que marcar a nivel de este tipo de planificación. Porque no cualquiera puede venir y cambiar una secuencia de trabajo. No cualquiera puede venir y decirnos qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué? Porque se supone que hemos hecho ya una planificación, todo está estructurado, el flujo es constante y lo que nos va a ayudar es a poder interiorizar una planificación y una organización. Entonces, la gerencia de un contrato debe definir las reglas y obligaciones y consecuencias si es que no se cumple una actividad. Producción o campo, ¿no? Debe prometer los trabajos ejecutables y dirigir los frentes, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Debe de prometerse un trabajo ejecutable, no algo soñado, no un deseo, no quiero, sino algo que realmente se debe cumplir. Pero ojo, algo muy importante. El tema, alguien creo que tiene el micro abierto, por favor. El, el tema de ejecutable no debe caer en el conformismo, en agarrar y hacer lo necesario para cumplir la planeación. Siempre debemos ser exigentes. ¿Por qué? Porque la exigencia a lo largo de la vida nos ha enseñado que nos hace mejores. Entonces, si nosotros nos exigimos, es importante, ¿sabes? Por eso es importante tener en cuenta que un PPC, por ejemplo, de un 100%, no es que esté bueno, no es que sea malo tampoco, pero es de revisar. ¿Por qué? ¿No? Otros dirían, ¿no? Oye, he cumplido el 100%, qué bueno, qué bien que lo he hecho. Sí, es cierto, desde cierto ángulo. Pero ¿qué pasa si solamente hiciste o planificaste para simplemente cumplir?
para simplemente alcanzar el PPC del 100%. Entonces te da a entender que no siempre el 100% es lo adecuado. Por eso es que decimos que un 85, un 90% es un buen PPC, porque nunca terminas de jalar o de eliminar la incertidumbre. Siempre hay un factor que puede ser climático, puede ser cualquier cosa. Pero no quiero decir con ello que no se pueda cumplir el 100%, sino que debe ser de observación, ¿no? Soma y calidad, áreas muy importantes. Hoy en día, dentro de un organigrama, áreas que son independientes, que no dependen de la producción o de la gerencia. ¿Por qué? Porque la seguridad no es negociable. La calidad, mucho menos, ¿no? Liberan condiciones seguras y protocolos de ejecución que aseguran que la liberación de las condiciones a nivel de la ejecución como tal no van a generarte una pérdida. Y el tema de los protocolos, asegurar que las actividades realizadas han sido ejecutadas de manera adecuada. Planeamiento, ¿qué hace? Integra la programación, elabora el UCAGET, mide el PPC y controla tendencias. Modifica en base a curvas de producción. Analiza. ¿Y por qué digo que analiza? Porque una curva de productividad te puede dar una idea de rendimiento óptimo como una idea de rendimiento esperado. Y puedes hacer adecuaciones, modificaciones que te puedan generar un mayor ahorro económico en la ejecución de tu proyecto. Los subcontratos, los capateces son alguien muy importante en la ejecución de un trabajo. Son los que nos dicen qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Ellos son el último planificador, ¿no? Confirman la capacidad real y cumplen el compromiso, ¿no? Entonces, ¿es importante los roles en un proyecto? Es fundamental. Sin roles claros, Last Planner se vuelve una reunión más. Con roles claros, se vuelve disciplina de producción. Constancia. ¿Qué dice la cultura japonesa? La constancia vence, ¿no? ¿Qué vence? Hay veces vence la, la habilidad, ¿no? El talento. Y es cierto. Si no, miren el mundial hoy en día. Poco a poco, Japón está empezando a meterse. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un plan. El plan no es agarrar y cumplir o llegar a ser campeones del mundo en esta Copa del Mundo. De acá al 2030, dice, vamos a estar dentro de los 4 mejores. Al 2050 vamos a llegar a ser campeones del mundo. Es lo mismo que hace la Planner System. Recuerden que el tema del Lean Construction o Last Planner System, ¿de dónde vienen? Justamente de esa orientación, ¿no? Del Lean Six Sigma, de todo eso, de la empresa Toyota, ¿no? De ahí viene, ¿no? Entonces, bueno, el ciclo de Deming, el ciclo de control, planificar, liberar, prometer, medir y aprender. ¿Para qué? Para que el flujo sea confiable. Hace un momento decíamos, ¿no? El tema del engranaje. ¿Qué es el engranaje? Justamente apoyarse. Ver que algo sucede tras el empuje de otra cosa. Entonces, planificar ayuda a liberar, prometer, ejecutar, medir y aprender. Eso hace que un flujo sea confiable, que tú puedas medir las cosas para que tú puedas aprender y hacer que tu flujo sea más limpio cada día.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que hacer en en una planificación? Siempre apostar por el flujo. Siempre apostar porque el flujo sea confiable, porque nuestra ejecución de trabajos tenga un ritmo constante. Porque el hecho de que nosotros tengamos un ritmo constante hace que la confiabilidad del término sea lo más importante y pueda cumplirse justamente el objetivo del proyecto. Bueno, con el tema de los formatos mínimos para arrancar una obra, es importante tener, como le decía, un look ahead, una matriz de restricciones, un plan semanal, un PPC, un cuadro de causa de no cumplimiento, un reporte diario, ¿no? Y eso se aúna mucho a otras herramientas que también nos ayudan a medir, a planificar, a cuantificar, a ver si se cumple, no se cumple, si tenemos tiempos productivos, no productivos, tiempos contributorios dentro de un proyecto y cómo nosotros podemos empezar a minimizar pérdidas, maximizar recursos y maximizar también la producción, ¿no? Entonces, en cada una de esas herramientas nos ayudará a poder mejorar la planeación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Empezar desde lo más básico. No quiere decir que lo básico no sea potente. Al contrario, yo como recomendación, como planificador, yo les recomiendo que cuando inicien una planeación o inicien la incorporación de una metodología, inicien por lo básico, rompan inercia, generen cultura. ¿Por qué? Porque si ustedes generan cultura desde lo pequeño, desde lo poquito, desde lo pequeño, van a ir calando poco a poco y rompiendo el paradigma. ¿Cómo de alguna otra manera uno rompe o una mala manía, un algo que ustedes de alguna otra manera tengan como pesadez o cualquier cosa? De a pocos. 5 minutos al día, todos los días. ¿Y eso qué hará? Que ustedes cumplan sus objetivos. Esos 5 pasarán a 10, esos 10 pasarán a 15, esos 15 pasarán a 20, y así poco a poco usted cumplirá su meta, ¿no? Entonces, no iniciar con software complejos, primero crear hábito y datos confiables que les ayuden a poder gestionar un cronograma. Bueno, como un tema de caso práctico para que ustedes más o menos vean cómo de alguna otra manera podemos utilizar ese tema de Last Planner, es, ¿no? Por ejemplo, una obra hospitalaria de contingencia o la ejecución de contingencia, tenemos múltiples escenarios, ¿no? Subcontratistas, frentes simultáneos, cambios de ingeniería, seguridad crítica y presión por hitos. ¿Por qué? Porque necesitamos en contingencia hacer que la obra avance lo más rápido posible y terminarlo en el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque en un hospital de contingencia no es para hacerlo en 5 años, 10 años, tiene que ya operar, sí, ya, si es en 3 meses, en 3 meses, en 10 meses, en 10 meses. ¿Por qué? Porque tiene que cambiarse, llevarse todo el- los equipos que pudieran tener el hospital principal para poder empezar a hacer la ejecución de los trabajos. Entonces, ¿qué hacemos? Estructuras mecánicas, arquitectura, instalaciones, seguridad, calidad deben interactuar, ¿no? En este caso práctico. Entonces, ¿qué es lo que hace las planas? Permite hacer visible la dependencia entre frentes y convertirlas en restricciones con responsables que puedan gestionar cada una de estas actividades.
Un hospital es complejo de ejecutar. ¿Por qué? Porque no tiene solamente dos, tres especialidades. Tiene todas las especialidades enmarcadas en un solo proyecto. Tienes estructuras, geotecnia, tienes hidráulica, arquitectura, tienes instalaciones mecánicas, tienes instalaciones sanitarias, eléctricas, tiene gases medicinales, tienes energía renovable, arquitectura quiere implementar certificaciones. ¿Por qué? Porque necesitas que un hospital tenga, de alguna otra manera, un estándar. Y el estándar no es bajo, es un estándar alto. ¿Por qué? Porque la calidad de la obra con la cual tú vas a tener que terminar va a tener que ser la asepsia para que el paciente que se va a atender en ese hospital pueda no tener, no adquirir otra enfermedad que le pueda generar la muerte, ¿no? Disculpando la expresión, pero básicamente ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Armar un plan semanal confiable. Trabajar de alguna otra manera ahorita, entre todos nosotros, tal vez, decirles, ¿no? Si pudieran ustedes tal vez plantear, y quisiera abrir ahí sí el micro, ¿no? En 10 minutos, tal vez, o no sé si tengamos 10 minutos, creo que estamos un poquito cortos. Mejor lo vamos a hacer así a modo general, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer? Elegir un frente crítico de la obra. Por ejemplo, hacer todo el secuenciamiento de una cisterna, ¿no? Desde la excavación, es una cisterna enterrada, desde la excavación, qué necesitamos para la excavación, hacer el solado, empezar a hacer todo lo que es el acero, empezar a hacer el armado del acero para los muros de concreto, el encofrado, posteriormente hacemos el vaciado, el desencofrado y de ahí ya empezamos a hacer el tema de calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de todo ese proceso? Pues armar la secuencia de trabajo o la lógica dura que nosotros le solemos llamar. Podríamos definir unas 5 o 10 partidas que nos ayudan a secuenciar las actividades, sectorizar el nivel del vaciado y poder vaciar una cisterna en un tiempo determinado. Para ello, y para evitar de alguna otra manera tener restricciones, pensar desde afuera, ¿no? Las restricciones por cada una de estas actividades que nos permitan, de alguna otra manera, cumplir la ejecución en un determinado tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que terminamos haciendo después? Convertir 3 actividades en compromisos válidos, ¿no? En ese proyecto. Por ejemplo, ¿qué les digo? Encofrado. Vamos a hacer el encofrado diario de 12 metros cuadrados con una cuadrilla de 2 personas y esto lo vamos a hacer en un tiempo de 5 horas o 6 horas. Vienen, hacen la liberación para el tema del vaciado y post vaciado se queda la cuadrilla a hacer básicamente la revisión y evitar un tema de aleveos o desplomes y me visualizar o revisar el tema de la calidad. ¿Y qué esperamos en ello? Tener un plan semanal que pueda ser controlado con un PPC y de alguna otra manera permitirnos a nosotros controlar la ejecución de esa cisterna en un determinado tiempo. Entonces, más o menos, esta es la dinámica que se quiere de alguna otra manera lograr dentro de la ejecución del curso. Tratar de plantear casos como estos que nos ayuden y nos permitan a nosotros establecer cómo debemos hacer el secuenciamiento, qué debemos de revisar, cómo debemos revisarlo y qué debemos hacer durante la ejecución de los trabajos. Gestionando la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 a nivel de la ejecución. Con la finalidad de implementar, ¿no?
un frente piloto, ¿no? Una actividad, una secuencia y un tren de trabajo que nos permita de alguna otra manera cumplir un- una planeación. Eh, Ahí, si me ayudas, por favor, para abrir. Aquí sí quisiera hacer un pequeño debate con ustedes en cuáles ustedes creen que son los errores frecuentes que podrían destruir una programación, bajo lo que de alguna otra manera nosotros hemos visto, ¿no? Dentro del curso. Independientemente de lo que está acá, ¿no? Quisiera de alguna otra manera, tal vez si alguien se atreviera a decirme qué considera, según su expertise, que puede destruir este Last Planner o esta metodología a nivel de gestión. Hola, estamos por ahí. O tal vez me escriben al chat, yo lo leo. Hola, hola. A ver, mientras ustedes van viendo, ¿qué podría ser el error frecuente? Convertirlo en un reporte administrativo. Last Planner no es, como les hemos dicho, o como decía tal vez en la invitación, no es un papel más. Eso no es Last Planner System. No es un formato, ¿no? ¿Qué otro error es común? No involucrar al último planificador. ¿Quiénes son los últimos planificadores? Los obreros, la parte obrera, ¿no? ¿Qué otro error también es frecuente? Planificar actividades con restricciones abiertas, ¿no? Efectivamente, planificar con restricciones abiertas. Medir un PPC y no analizar la causa de no cumplimiento, ¿no? No tomar decisiones con información generada. ¿Por qué decimos no tomar decisiones con información generada? ¿Por qué? Porque justamente tú mides para poder tomar una decisión. ¿Qué acción puedes hacer? Ahora sí, tal vez, ¿ustedes qué creen que también puede destruir el Last Planner System? ¿Qué podría destruir una planificación bajo ese enfoque? Bajo el enfoque de poder gestionar restricciones. ¿Qué podría destruirlo? O ya, ¿cuál creen de todos estos errores frecuentes, sería el más dañino para un Last Planner System? Y lo ponemos así como para poder ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál creen que sería la alternativa ahí que nos haría que el Last Planner se destruya, ¿no? Si pueden, por favor, aunque sea en el chat, indicarme uno de los números. Ingeniero, buenas noches. Yo ¿Qué creería tal? de que no involucrar al último planificador, el real, y no contar con, y no ver el rendimiento real de cada uno de los trabajadores para prever el tiempo real de ejecución de los trabajos. Como también sería el aspecto económico del promotor, ¿no? Porque él puede de una u otra manera fallar en su cálculo económico para cada fase del proyecto. Claro, ¿no? Tal cual como has indicado, ¿no? No involucrar el último planificador es muy importante mencionarlo porque, como dicen, él es el último, es la persona que de alguna otra manera va a hacer la ejecución del trabajo. Y si va a hacer la ejecución del trabajo y él te dice que no lo vas a cumplir porque necesitas A, B, C a nivel de poder gestionarlo,
pues efectivamente va a ser alguien muy detonante dentro de una planificación de este tipo, ¿no? El tema de los costos es importante, pero más allá que los costos, el no planificar adecuadamente con recursos medibles, con parámetros medibles, hace justamente que el costo que tú hayas estimado, pues sea un costo desastroso, ¿no? Dentro del curso vamos a poder aprender, vamos a mostrar cómo se puede hacer una planificación, ¿no? Justamente tomando esos puntos, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, un secuenciamiento de actividades o cómo planificar el tema de la mano de obra de una actividad y evitar un tema de sobrecostos, manteniendo tal vez el tema de los buffers de proyecto y que sean contingencias a nivel de ejecución, porque todo cambia, ¿no? Así como los commodities suben y bajan, también el tema de la planificación puede subir o bajar por X razones. Pero justamente para eso estamos los ingenieros, para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? No esperar que las cosas sucedan. ¿Alguien más que pudiera tal vez aportarnos? Ahora, algo que, por ejemplo, en la parte baja les ponía era, si no cambia la conversación de producción, no estamos implementando las Planet System, solo estamos llenando formatos. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que digo ello? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante el pensamiento del área de producción en un Last Planner System? ¿Por qué creerían ustedes que es importante cambiar ese paradigma a nivel de producción? No sé si tendremos a ingenieros de producción por acá a nivel de ejecución. Disculpen. Tal vez él nos puede dar una idea. Marcelo, tal vez. Hola. Creo que los he aburrido. Están durmiendo. Bueno, a ver. El cambiar la conversación que tiene producción es muy importante. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes escuchan a los ingenieros de producción, dicen, no, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, ¿no? Esa es su meta de ellos, ¿no? Ellos mientras más avanzan, mientras más tienen en el día a día, se considera de que es avanzar. Hay veces, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Gracias, Marcelo. El tema de la producción es justamente eso, ¿no? Avanzar, poder cumplir las metas a nivel de ejecución. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa que los recursos los utilizamos de manera inadecuada. Dice, ¿no? Es posible hacer 12 metros cuadrados de tarrajeo con dos personas, como también es posible hacer esos mismos 12 metros cuadrados con cinco o seis personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Si has hecho eh, los 12 metros cuadrados en un día, no habría diferencia. Para los ingenieros de producción, algunas veces esa conversación es inútil. Algunas veces digo, porque hoy en día hay muchos ingenieros que ya están aplicando las Planner System y es parte justamente ya de esa metodología de planificación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo que
es diferente la conversación cuando agarra y dice, no, es diferente. ¿Por qué? Porque ya no mides rendimiento. Para mí, por ejemplo, el rendimiento es relativo, es modificable, es cambiante. ¿Por qué? Porque puedes hacer la ejecución de un rendimiento en un mismo día a nivel de ejecución con una cantidad de horas hombre diferente, pero vas a cumplir la meta. Y yo quiero cambiarles a ustedes ese chip y ese pensamiento de agarrar y decir el rendimiento, el rendimiento, el rendimiento. No, cambiemos la forma de hablar y digamos hoy en día ratio. ¿Por qué? Porque el ratio es mucho más importante que un rendimiento, porque el ratio es medible. La cantidad de metros cuadrados nunca va a cambiar y el tiempo tampoco, ¿no? En cambio, el rendimiento es variable. El rendimiento es algo que puede hacerse en un día, como puede hacerse en 2 días, en 3 días, y eso es algo que debemos de cambiar. Por eso es muy importante esta frase. Si no cambia la conversación de producción, no estamos implementando las Planner System. Solo estamos llenando formatos. Y la idea de este curso no es hacer más papeles, sino hacer lo necesario para cumplir un objetivo. Entonces, ¿cómo exigir las planner al subcontratista sin volverlo burocrático? ¿No? Justamente con las herramientas que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. El subcontratista no solo debe reportar avance, sino debe demostrar capacidad de cumplir lo que promete. Es igual. Hagamos que nuestro subcontratista no sea alguien más dentro de la obra, sino sea parte de la obra. Sea parte de ese último planificador, es el que también ejecuta. Si bien es cierto, es un subcontratista, puede tener recursos, puede tener herramientas, puede tener equipos, no quiere decir que sea ajeno. Al contrario, es parte de nuestro equipo. Entonces tenemos que ayudar y cambiar también esa mentalidad. Y la capacitación es muy importante. Capacitemos a nuestro personal, capacitemos a nuestros subcontratistas, llevémoslo de la mano. Hagamos, como dije hace un momento, hagamos que las cosas sucedan, no esperemos que sucedan. Bueno, ¿qué vamos a ver en el siguiente curso? Lo que vamos a ver a profundidad es el diseño del sistema Last Planner System en obras reales, el UKG, las restricciones y el frente de liberados de manera más detallada, cómo se hace un plan semanal, cómo se mide un PPC, cómo se hace tal vez un PPC, el análisis del caso de no cumplimiento, la integración de costo, valorización y productividad, ¿no? Que de alguna otra manera es algo muy importante, el Power BI tal vez aplicado, el Excel con control visual, ¿no? Es algo que nos ayuda de alguna otra manera. Hoy en día la visualización es muy importante. Dicen que para un gerente de proyecto es más visual ver las cosas a nivel de un gráfico que a verlas a nivel de números, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos con los gerentes es que vean el impacto, no en la forma numérica tal vez que nosotros conocemos, sino desde el impacto visual. La gestión de los subcontratos con compromisos medibles, ¿no? Por ello vamos a tratar de implementar una semana piloto con un frente crítico y medir el PPC a través de una ejecución, ¿no? De mi parte, quisiera de alguna otra manera decirles, ¿no? Que necesitamos definir frentes piloto y responsables en las Planner System. Levantar actividades de 6 semanas, 4 semanas, las semanas que ustedes consideren necesarias para poder hacer el análisis y la gestión de las restricciones. Registrar restricciones con dueño y fecha es muy importante. Realizar una primera reunión semanal de compromisos al inicio del proyecto
genera mucho impacto dentro de su obra. Realizar y medir un PPC todos los viernes, clasificar causas de no cumplimiento, les va a ayudar a ustedes a mejorar su proyecto. Cerrar acciones de mejora antes de la siguiente semana es algo muy importante. Llévese esta gran lección, diría yo, ¿no? Si ustedes no sacan una lección aprendida de algo que ustedes han visto dentro de sus causas de no cumplimiento, pues no fue un tema de Lucajet, no fue un tema de las Planas System, no fue un PPC, no fue una reunión productiva. Busquemos siempre tener una lección aprendida. Dicen, ¿no? Uno nunca pierde el tiempo, siempre gana sabiduría. Y eso es algo que ustedes deben de aprovechar. Muchísimas gracias. Espero haberlos de alguna otra manera convencido de que las Planner System es una metodología, es un sistema que nos puede ayudar a mejorar. Los invito a seguir participando del curso. Los espero en la siguiente clase. De mi parte, muchísimas gracias. Considero que el tiempo que ustedes toman para poder asistir en esta maratónica clase es muy importante y no los quiero cansar. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una linda noche. De mi parte, eso sería todo.